estar protegido con las medidas de bioseguridad correspondientes al nivel de complejidad del caso, complejidad de la práctica que vaya a realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay circulación comunitaria, porque tenemos que pensar en el principio de universalidad, como Mónica les dijo, es decir, cualquiera puede estar infectado y puede estar contagiando aunque no tenga síntomas en este caso particular. O nos podemos contagiar de cualquier otra enfermedad, porque no podemos pensar nuestras prácticas solamente en COVID. Estas prácticas bioseguras deben permanecer. Se adecuarán los niveles de complejidad según la evolución epidemiológica, pero las prácticas bioseguras son para siempre. Fueron desde antes, fueron desde que se normatizaron, aunque muchas veces no se ponen en práctica, y deben ser para siempre, adecuándolas a la realidad. Entonces, si nosotros tuviéramos una práctica compleja, tenemos que aumentar el nivel de protección porque el nivel de riesgo es mayor. Si tuviéramos necesidad de ejecutar una práctica a 4 manos, porque vamos a trabajar con asistente dental o porque somos 2 odontólogos los que vamos a realizar una práctica compleja, una cirugía o lo que fuera, tendremos que estar vestidos los dos con la técnica de 4 manos del mismo nivel del odontólogo, un nivel adecuado al riesgo. Las diferentes sociedades argentinas, teniendo en cuenta también el CDC, actualizado la Sociedad Argentina de Infectología, actualizado justamente, como yo les digo, a esta versión de marzo del 2020 por toda la situación de COVID, decían que lo mínimo de equipo de protección personal para odontología, consultas clínicas, nivel 2 básico, es tener, por supuesto, un barbijo quirúrgico y si hay manejo de aerosoles, un N95, que ya vamos a explicar, las gafas protectoras oculares, los camisolines hidrorrepelentes o batas hidrorrepelentes y los guantes de nitrilo o de látex. Si es una tarea simplemente clínica y estamos utilizando un calzado clínico que nos hemos cambiado y tenemos el ambo debajo, no hace falta ponernos botas, no hace falta ponernos cubre calzado, las dejaríamos para un protocolo quirúrgico. Sí necesitamos usar una buena una cofia que no sea una cofia de estilo, una cofia de tela, una cofia que no me cubre, sino que es más para moda. No, tiene que ser una buena cofia que cubra todo el cabello, que cubra y tape bien las orejas. Muchas veces se suma en este nivel de riesgo por estas epidemias el llamado capuz, que cubre también el cuello y que lo colocamos debajo de la bata. Y lo indicado sería una bata quirúrgica descartable, resistente a los fluidos o hidrorrepelente, que tiene todas las normativas específicas, como ya vamos a ir viendo. Y según las sugerencias, si nosotros tuviéramos una realidad clínica, que tenemos que atender un paciente, que es un paciente con un alto nivel de riesgo, porque tiene algún tipo de sintomatología o de antecedentes previos, entonces, y sé que la práctica va a requerir un riesgo de aerosoles, de aplicar técnicas con aerosoles o posibles salpicaduras, es probable que nosotros, si dan las posibilidades, utilicemos un mameluco o un mono que también tiene las normativas. Y si esto, dice la Sociedad Argentina de Infectología, no se pudiera disponer para los médicos, esto es para todos, el ámbito médico no pudiera disponer de estos mamelucos ante estas situaciones de pacientes de alto riesgo, se puede agregar sobre la bata un delantal plástico hidrorrepelente para las salpicaduras, ¿sí? Y nosotros tendremos que pensar cómo adecuamos en odontología.
Primero tenemos que entender que una tela hidrorrepelente de este tipo de que constituyen las batas no es cualquier tela, no es la friselina que nosotros podemos comprar o de las bolsas de las compras. Si bien vienen de los mismos polipropilenos, las batas hidrorrepelentes tienen características especiales. Es una tela no tejida de polipropileno con un sistema especial donde está constituida por estas tres capas que hacen un proceso de ensamble no tejido donde permite que la transpiración salga, pero rechaza las salpicaduras. Fíjense que las gotitas no penetran, rechazan las salpicaduras y rechazan los aerosoles, ¿sí? Hay diferentes gramajes. ¿Qué significa eso? Porque hablamos de, ay, tengo 20 gramos, no consigo la de 70, consigo la de 30. El gramaje tiene que ver en que la tela, en un metro cuadrado de tela, cuánto pesa, cuántos gramos pesa ese metro cuadrado de tela. Eso me va a dar el gramaje. Por lo tanto, me está hablando de cuánto grosor, por decírselo de algún modo, tiene esta técnica de ensamble tricapa de la tela protectora. Entonces, las batas también no son batas comunes, está bien, se puede salir del paso pidiendo que nos confeccionen las batas, hay un montón de empresas y de empresarios que tuvieron que diversificar ante el problema económico y están haciendo ropas quirúrgicas y demás. Pero bueno, ropas quirúrgicas, ropas médicas, tienen que tener determinadas características. Todo está normatizado. Absolutamente todo está normatizado. Entonces, este tipo de batas son batas no tejidas, como les dije, de prolipopileno, con diferentes gramajes. Lo ideal en esta época ante pacientes que no conocemos el nivel de riesgo y que tenemos que protegernos, o pacientes que tienen un nivel de riesgo alto, por lo tanto nuestro nivel de protección tiene que ser alto, tenemos que pensar en 70 gramos, ¿sí? No conseguimos 70 gramos, conseguimos 50 y bueno, hay que adaptarse también porque económicamente el mundo entero en las diferentes publicaciones está pasando por esto, ¿sí? Entonces, al momento de elegir, veamos que sean batas lo más seguras posibles. Si consigo batas que son cosidas, las dejemos para las prácticas más rutinarias de atención clínica. Las batas que consiga con sellados realmente específicos y que sean de un gramaje más elevado, las voy a dejar para hacer las prácticas quirúrgicas y son batas que deben estar esterilizadas. Todas las batas tienen que tener una longitud tal que cubra hasta la altura de las pantorrillas, que tenga comodidad para que el odontólogo, el cirujano pueda movilizarse y hacer sus prácticas en forma cómoda, que esté holgada, que cierre a nivel de los puños con elásticos, que tenga una buena adaptación al cuello y que cruce por detrás y o ate o tenga breadcrumb, pero que haga un sellado. Fíjese que las batas que requieren mayor durabilidad, por ejemplo las batas quirúrgicas, no solamente tienen esto tricapa, sino que también hay empresas que las hacen, esta es vista por dentro, una tercera capa, fíjense en las zonas de mayor riesgo de salpicaduras, tienen este recubrimiento interno que aumenta todavía más el nivel de protección. Entonces, ante prácticas quirúrgicas, tengo que elegir este tipo de batas tricapa, hidrorrepelentes, si son cirugías largas. Si no son cirugías largas, con una bata hidrorrepelente, cirugía, bata estéril, ¿sí? 50, 70 gramos. Si no son prácticas quirúrgicas, puedo utilizar una bata que no esté esterilizada, pero que sea hidrorrepelente. No encuentro batas hidrorrepelentes. En el comercio no me las vende, pues tendré que sumarle encima, como dice la Sociedad Argentina de Investigaciones, un delantal plástico que lo puedo desinfectar para que me ayude a protegerme del nivel de las salpicaduras.